Entonces, no es la suma de los actos de un sujeto. No se la puede aprender y conocer más que en acto. Si la persona no actúa, yo no la conozco. Si no se expresa, no me doy por enterado. Nuestra civilización pues ha tendido al anonimato. Nos cruzamos todos los días. Ayer venía yo en el metro, por ejemplo, con un montón de rostros sin nombre que se han multiplicado como no había ocurrido nunca en la historia. En épocas anteriores, pues el hombre estaba rodeado, sobre todo, de personas, un universo más pequeño, más concentrado, que todas tenían nombre y por su nombre respondían. Su nombre les identificaba. Tenían un nombre, un rostro y una vocación, una inserción en la comunidad. Eso, en el transcurso de los tiempos modernos, ha ido evolucionando en sentido contrario. Cada vez nos socializamos, digamos, la palabra no me gusta mucho, pero bueno, interactuamos con más gente que apenas tiene rostro, que apenas tiene nombre, que no sabemos mucho de ellas. No hay, o sea, cada vez hay, por decirlo con la frase esta de términos de Ferdinand Tönnies, el sociólogo alemán, cada vez hay más de sociedad y menos de comunidad. Hay menos de intercambio personal y más de inserción en un todo sin interacción común. Bien, pues entonces se nos conoce en el acto, ¿no? En el movimiento mismo en que la persona se despliega y se efectúa ella misma, ¿no? Es una actividad de autocreación, de comunicación y de adhesión, que se aprende en su acto como movimiento de personalización. Mounier sitúa el personalismo dentro de la familia del existencialismo. Dice que ese es propiamente el modo humano, la persona es el modo propiamente humano de existencia. Con esto Mounier describe el personalismo como una reacción frente a la filosofía de las cosas y la filosofía de las ideas. Contra la filosofía de las ideas había reaccionado Kierkegaard, una filosofía de los conceptos, la de Hegel, Schelling. Bien. Y frente a una filosofía de las cosas, positivismo, materialismo marxista, etcétera, etcétera, que tiende a considerar la persona como una cosa. Y plantea que la tarea del personalismo es reunificar de nuevo las tendencias que se han separado en un momento dado entre Kierkegaard y Marx, ¿no? Entre el hombre, entre Kierkegaard, que es la filosofía de lo singular, y Marx, que es la filosofía de lo colectivo. Entre Kierkegaard, que es la filosofía de la libertad, y Marx, que es la filosofía de la igualdad, de la justicia. Entre Kierkegaard, que es la interioridad, el cultivo del hombre interior, y Marx, que es la comprensión y la potenciación de las transformaciones exteriores, las transformaciones estructurales de las infraestructuras y las superestructuras también de la sociedad. Eso quiere hacer el personalismo, reunificar eso, que eso no se dé por separado, que no haya esa esquizofrenia. Es una filosofía de unidad, de equilibrio. El existencialismo de Kierkegaard pone el acento en el carácter secreto de la existencia personal, en la interioridad trágica, en el misterio impermeable a toda aprehensión objetiva. Mounier está de acuerdo con eso, pero no ignora además otras dimensiones que no son menos esenciales, como sería la categoría de encarnación, el compromiso y la vocación comunitaria. La filosofía de Kierkegaard resulta, finalmente, con la mejor intención, resulta ser un individualismo. Él utiliza mucho el término ese, el individuo. Contra un fundamentalismo que condena al sujeto a no ser más que una libre actividad sin fundamento ni dirección metafísica, Mounier recuerda los derechos de la trascendencia. La persona es trascendente a todos lados. Es el centro invisible donde todo se relaciona, un infinito o al menos un transfinito. Un absoluto primordial que no se debe concebir como una sustancia fijada,
sino como una presencia en mí que me llama a la superación, a la reunificación de mis actividades. No podemos estar dispersos, hay que reunificar todo referido a ese centro interior que es la persona. Lo que significa un despertar a la vida personal y una recuperación incesante contra el sueño y la dispersión que me acosa, ¿no? Ahí Pascal, por ejemplo, habla del hombre divertido, ¿no? El hombre que se va dejando la vida a jirones en una cosa, en otra, más allá, ¿no? No se refiere a diversiones de noche de juerga, solo, ¿no? Sino a todo tipo de difuminación de uno mismo en lo exterior. Mounier se sitúa en la gran tradición de las filosofías de la esencia y del absoluto, desde Sócrates, Descartes y Kant, pero rechaza el dualismo, ¿no? ¿Recordáis? Platón separa alma y cuerpo y lo que importa es el cuerpo, pensamiento, es lo que trasciende. Mounier no, Mounier quiere integrar cuerpo y alma, materia y espíritu. Por eso le importan las estructuras de inmanencia, aquellas estructuras donde la persona se desarrolla, al mismo tiempo la condicionan, pero también le posibilitan ese desarrollo. Él pone una metáfora, por ejemplo, el avión, ¿no? Antes de que existiera el avión tal como lo conocemos, los soñadores de la aeronáutica, la prehistoria de la aeronáutica pensaba que los aviones tenían que ser más ligeros que el aire, ¿no? Bien, en cambio lo que se impuso fueron objetos voladores más pesados que el aire. Dice, ¿cómo se mantiene el avión? ¿No? Pues se mantiene porque se apoya en una fuerza de reacción que hace contra el aire y en la velocidad que lleva. Es el impulso, por un lado, y es también el apoyarse en las estructuras materiales, ¿no? En lo material. Somos personas, si fuéramos ángeles, pues sería otro tipo de desarrollo, pero no, como somos hombres, entonces la materia no es un impedimento, como decía Platón, no es la cárcel del alma. El cuerpo es lo que me permite ir más allá de mí mismo. Por un lado me limita, es verdad, ¿no? Pero por otro lado me facilita, o sea, me condiciona, pero me facilita también posibilidades que de otro modo no tendría. Entonces, mira de forma positiva a la materia, al cuerpo. No es lo oscuro, no es lo que la filosofía tiene que marginar. Aquí precisamente decía Feuerbach, yo creo que Mounier está en eso, ¿no? O sea, la filosofía no es solo, no trabaja solo con la materia prima del pensamiento. La frase exacta no la recuerdo, ¿no? Pero no es la materia. Hay que filosofar, sobre todo, con aquello que en el hombre no filosofa. El cuerpo no ha sido un objeto de reflexión filosófica primordial. Solo ya en los últimos tiempos aparece una reflexión sobre el cuerpo. El cuerpo era lo que se resistía a la reflexión filosófica. Platón dice, fuera. Descartes, no, el yo pensante. El cuerpo me facilita mucho pensar. Entonces, hay que pensar aquello que se resiste al pensamiento. Bien, pues entonces a Mounier le interesa la materia, le interesa el cuerpo, le interesa la naturaleza, el mundo y la historia. Siendo trascendente a la naturaleza, la forma más alta de existencia es también trascendente a la naturaleza, la persona va más allá de la naturaleza, no es solo naturaleza, es también existencia incorporada. Es naturaleza y es más que naturaleza. Siendo trascendente a todo lo dado, está inmersa en el dato biológico, psicológico y social que ella ordena y unifica, siendo una unidad supratemporal, está volcada sobre el mundo y sobre la historia. Es eterno, pero es histórico. Es temporal. Sobre una historia que debe modelar a su imagen según sus exigencias y sus valores. Entonces, si no tenemos en cuenta el cuerpo, si no tenemos en cuenta los condicionantes de la psicología, los datos sociológicos, los problemas de la economía, las tendencias de la historia, diríamos bien, estamos haciendo el tonto por angelismo, que es en lo que cae pues buena parte de la filosofía, ¿no? Dedicarse pues, al cultivo de cosas que olvidan elementos tan esenciales para el hombre como son esos.
Esto nos lleva a una antropología. En el Tratado del Carácter nos dice él, que su antropología dice que no hay conocimiento del hombre más que bajo una voluntad de humanismo conforme a la esencia del hombre. No se puede pensar al hombre más que combatiendo por el hombre. Y lo dice ahí en el Tratado del Carácter, dice, nuestra ciencia, al mismo tiempo que verdadera ciencia, ha de ser ciencia combativa, ciencia combatiente. No es pensar por pensar, sino es pensar para combatir. Solo teniendo la pasión por el hombre se puede llegar a una verdadera visión de lo que es el hombre. Mounier analiza estas estructuras, voy pasando 3 nada más, vamos a tocar. Primera estructura, la estructura de encarnación. ¿Qué quiere decir esto? Pues se trata de la soldadura de la trascendencia espiritual y de la existencia incorporada. La persona precede tanto en exigencia como en dignidad la existencia en la cual debe encarnarse, pero es preciso añadir que ella es la exigencia espiritual de esta encarnación. En este sentido, Mounier define el personalismo como un realismo integral, en oposición al espiritualismo y al materialismo. El espiritualismo y el moralismo son impotentes porque eluden las servidumbres biológicas y económicas, pero no menos el materialismo por la razón inversa. Yo creo que hay dos tendencias, esto lo tenemos al día de hoy, ¿no? El hombre es naturaleza, nada más que naturaleza. Entonces, eso lo asimila casi al animal. Y otro, no es naturaleza. Y no tiene en cuenta el dato de la naturaleza. Hay muchas cosas de esto de feminismo y género y todo eso, hay mucho de eso. No contamos con la naturaleza del hombre. La naturaleza del hombre es una anécdota. Entonces, el sexo, no, pues no es esto ni lo otro, no hay 2 sexos, ni 3, ni hay 1000, hay todo lo que tú quieras, ¿no? Entonces, en el fondo es un espiritualismo, prescinde de un dato biológico, de un dato fisiológico y de muchos aspectos, ¿no? Entonces caemos en eso, el angelismo, que tiene muchas reencarnaciones, que se presenta de una manera, mañana de otra, y aparentemente no tiene nada que ver uno con otro, y sí que tiene que ver en eso, ¿no? La ignorancia de datos materiales reales. Segunda estructura, la estructura de interioridad. Él desconfía un poco del tema de la interioridad, porque parece que lleva a encerrarse en uno mismo, ¿no? Entonces prefiere hablar de meditación, de vocación y sobre todo de conversión íntima. En el sentido espiritual de la meditación, la vida interior es un esfuerzo de simplificación y de despojamiento. Exige concentración, convergencia y recogimiento de todas las fuerzas, apetitos, hábitos, funciones que buscan por separado divertirse y dispersarse en el tumulto interior. Aquí tenemos un problema. Apunta a la interioridad, pero sabe también de las trampas de la interioridad. A veces la interioridad se transforma en una feria de fantasías, de imaginaciones, de dispersiones sin salir de uno mismo. Ayer yo me quedaba solo en el autobús y bueno, cuando ya no pude leer porque las luces estaban estropeadas, bueno, pues me quedé así, ¿no? Entonces pues a mi cabeza venía de todo, ¿no? Una cantidad de cosas que pasaban por acá por allá, hasta que dije, mira, voy a tomar un MP3 y me voy a concentrar en una sola cosa, ¿no? Porque si no, lo que decía Santa Teresa, ¿no? La loca de la casa, la imaginación, ¿no? Bien, pues la interioridad es fundamental, pero también tiene su riesgo. Aquellos que se encierran en su interioridad fracasan. La vida cotidiana tiende a la banalidad de actitudes y conductas estereotipadas, al anonimato de lo impersonal, al embrutecimiento en una suerte de sueño vegetativo, pendiente fatal de la individualidad natural, polo opuesto de la persona espiritual. La vida personal precisa romper con el medio, operar sin cesar una conversión íntima con la instalación del individuo en la mediocridad necesaria para recogerse en torno a un centro y unificarse. La vida personal, dice, supone la cólera contra sí, pues cada día, si no se está en guardia, engendro la blandura de existir, la tibieza, el letargo de vivir, una vida vegetativa. Si no estoy
en permanente vigilia. Es necesario despertar en el momento en que la pesantez vegetativa asfixia la vivacidad espiritual. Este término, que he visto que habéis hecho alguna conferencia con Simone Weil, ¿no? Simone Weil hablaba mucho de esto, la gravedad y la gracia, la pesantez y la gracia, ¿no? Hay como una especie de fuerza de gravedad que nos arrastra hacia lo bajo, y que si nos descuidamos, si nos dejamos llevar por ella, pues vivimos una vida anodina. Si alguien ha leído Unamuno, Niebla, el protagonista de Niebla está en esa vida anodina que ni se deja vivir, y algún día, porque se enamora, se da cuenta que él existe. Pues así. La conversión íntima no lleva al superhombre, cuidado, ni al culto egocéntrico de sí. La persona no se afirma más que dándose, no se encuentra más que perdiéndose. Implica, como una condición interior, una desapropiación de sí y de sus bienes que despolariza el egocentrismo. La dialéctica espiritual de la persona es un paso jamás completado plenamente del tener al ser, mediante un ritmo complementario de afirmación y negación. Busca de una íntima presencia a sí mismo, pero en el despojamiento y la generosidad, es decir, por una desapropiación que dispone al encuentro con el otro. La interioridad no es lo último. Hay otra estructura, la de exterioridad, o principio de realidad, que permite a la persona hacerse presente al mundo y a la historia. Y dice Mounier que no hay que desconfiar de la vida exterior. Sin ella la vida interior se nos vuelve loca, así como sin vida interior, por otra parte, delira. La vida exterior pues nos saca de ese mundo de fantasías, de complacencias, del estado vegetativo, de la clausura, y nos lanza al mundo. En un libro dice Mounier, hay que darle una patada a un balón alguna vez, ¿no? Hay que salir de sí mismo, aunque sea por esa vía. La vida de la persona en el mundo es afrontamiento, un término clave, es un capítulo de este libro, el afrontamiento. El compromiso. En el extremo de sí misma, volcada hacia afuera, la persona se expone, se expresa, planta cara, afronta y se compromete. El afrontamiento evoca un poder de ruptura, pero también de acogida. El afrontamiento no es plantarle cara solo al que me fastidia, ¿no? Sino también acoger al que me necesita. Las dos cosas necesitan fuerza. Un poder de ruptura y de acogida, de afirmación de sí, de apertura, de lucha franca y de comprensión simpática, de fuerza y de generosidad. Con ello Mounier elogia la virtud de la fuerza. La persona toma conciencia de sí, nos dice, no mediante un éxtasis. Cuidado, ¿no? Y él, que entendía un poco de la mística, pone esta comparación. No mediante un éxtasis, sino en una lucha de fuerza. La fuerza es uno de sus principales atributos. La fuerza como virtud asume el instinto por un impulso espiritual. Interioriza el poder, pero lo hace más fino y más eficaz. Cuando habla de la fuerza, él habla de la fuerza de la lucha de Jacob. Voy a leer este párrafo. El lenguaje del amor, aún filosofando, es difícil de manejar con discreción. En él las almas bellas alimentan una repugnancia invencible a acordar algún sitio o algún valor a la fuerza. ¿Acaso no escuchan a Gandhi que les grita, me arriesgaría 1000 veces más a la violencia que a la degradación de toda una raza? El amor es lucha. La vida es lucha contra la muerte. La vida espiritual es lucha contra la inercia material y el sueño vital. La persona toma conciencia de sí misma no en un éxtasis, sino en una lucha de fuerza. La fuerza es uno de sus principales atributos, no la fuerza bruta de la potencia de la agresividad, en las que el hombre renuncia a sí mismo para imitar el choque material, sino la fuerza humana a la vez interna y eficaz, espiritual y manifiesta. Los moralistas cristianos daban a la fuerza esta dimensión total. Le destinaban como objetivo principal el temor del mal corporal y por detrás de él de la debacle corporal suprema, la muerte. A muchos les falta el valor moral sencillamente porque no
porque tienen miedo de los golpes. Sin embargo, aparentaban fuerza en la abundancia y la magnanimidad, es decir, en la generosidad misma del ser. Muchos son cobardes por avaricia y por falta de imaginación. Entonces, veis el valor de la lucha en la transformación de la persona. Bueno, quizá luego podríamos hablar del tema que tú planteabas, ¿no?, de la revolución en este sentido. Pero, o sea, al hablar de la fuerza, él habla con todas sus consecuencias, ¿no? Habla de la fortaleza, que por ejemplo, la escolástica decía que la fortaleza es una virtud, que ya hablaban de ella los griegos, una de las virtudes cardinales, que tiene dos fases. Una sustinere y otra agredi, ¿no? Una es la fuerza de resistencia, de soportar los golpes, ¿no?, y flechazos de la fortuna adversa, que es viejale, ¿no? Y la otra, agredi, ¿no?, es de ejercer la fuerza, pues, para desarrollar una actividad exterior fundamentalmente en beneficio de uno y de los demás, ¿no? Bien, entonces si una persona se prueba por sus actos, hay que fijar la atención en el problema de la acción, que está en el corazón de la existencia. El compromiso es una necesidad inevitable para todos. No es que yo me comprometa, es que yo estoy comprometido. Lo que pasa es que a lo mejor estoy abstrayendo de esos compromisos que ya tengo. No quiero tomar mala conciencia de mi participación en el mal que existe, pero comprometido ya estoy. Yo soy un habitante de un mundo cada vez más globalizado, y lo que yo hago no es indiferente para otra persona que está en África, en América del Sur o en Asia. A través del comercio intervengo en un robo entre los países. Consumo aquello que otros producen con explotación. En fin, podríamos analizar ahí un montón de aspectos. Entonces, eludir el compromiso es falso, es que estamos comprometidos ya. Lo que ocurre es que debemos llegar a un tipo de compromiso consciente, y para eso se requiere una teoría. Munier desarrolla una teoría de la acción, en este librito está muy clarito, ¿no?, que nos sirve para distinguir, por ejemplo, lo que ocurre con el marxismo. Hay 4 formas de acción que nos dice él. Primero, él lo toma de Aristóteles y lo reforma y tal, ¿no? Hay una acción que es poiesis, que es producción. Poiesis, la palabra griega, es producción, es una acción que busca la eficacia, tiene la finalidad de la eficacia. Su objeto es transformar la materia, transformar las cosas. Hay un segundo aspecto de la acción, que es la praxis. La praxis tiene por objetivo formar a la persona en la medida en que actúa. La praxis pues tiene que ver más con la relación con las personas. Otro tipo de acción es la acción contemplativa, theorein, que aspira a un reino de valores que va descubriendo, aunque a lo mejor todavía no tienen aplicación. Los grandes reformadores de la humanidad fueron gentes que trajeron valores nuevos a la humanidad, que se fueron encarnando gracias a ellos. Entonces, la actividad de descubrimiento de valores, él pone algún ejemplo, como dice, un matemático que hubiera estudiado la geografía no euclídeas, pues en ese momento no tenía aplicación ninguna. Gauss era un gran matemático alemán, pues resulta que las vio, pero no tuvo el atrevimiento de publicarla. Luego se ha visto que en sus escritos estaban, ¿no? Aquello en aquel momento no tenía aplicación ninguna. Sin embargo, posteriormente Einstein no pudo desarrollar la teoría de la relatividad más que gracias a eso que en su momento no tenía valor ninguno. Es decir, la actividad contemplativa nos descubre cosas que son gratuitas, que no tienen un aprovechamiento, pero quién sabe, en el futuro a lo mejor lo tiene. Y esa actividad gratuita es propia del hombre, no la hace ningún otro ser. Y por último, hay un aspecto de la acción que es la acción común, la colaboración con los otros. No debemos pensar solo la acción como mi acción, sino
la acción la pensaba él como de acción colectiva. Así, por ejemplo, Proudhon cuenta que hay un aspecto colectivo de la acción que no le pertenece a la persona sola, porque viene de la comunidad. Él pone el ejemplo de que se llevaron un monolito, ¿no? ¿Cómo llaman esto? Sí, una piedra de esta egipcia. ¿Esto tiene un nombre? No. Obelisco. Un obelisco, ¿no? Y lo levantaron allí en París. Y fueron 20 hombres que levantaron aquel obelisco y lo pusieron en pie. Dice, y Proudhon comenta, dice, la fuerza de cada uno de los hombres por separado no hubiera levantado jamás el obelisco, uno detrás de otro haciendo su fuerza posible. En cambio, entre todos juntos crearon algo que era del común, y eso llevó a la eficacia, a la poiesis, ¿no? A la eficacia de poder levantar ese obelisco. Entonces hay un aspecto comunitario de la acción que hay que verlo y que hay que desarrollarlo, y que lo tenemos muy perdido. En las iniciativas, yo cuando veo lo de la huelga esta última, ¿no? Una huelga sin teoría. Praxis, bueno, habría que analizar, ¿no? ¿Qué hay de labor común en todo esto? ¿Se ha trabajado suficientemente entre toda la gente para que eso resulte? Parece que no, totalmente inorgánica, ¿no? Poiesis, eficacia. ¿Qué eficacia ha tenido? ¿Se va a eliminar la reforma laboral? En absoluto. No hay una teoría del compromiso, no hay una teoría de la acción, entonces todo fracasa. Estamos en manos de los que mandan, ¿no? Se piense lo que se piense de esto o este ejemplo, pero valdría cualquier otro, ¿no? Acciones colectivas que parece que lo único que tienen como finalidad es una manifestación sin conseguir un objetivo. En esta huelga, bueno, ¿cuál es el objetivo? Que me digan primero, ¿no? Segundo, ver si los medios que empleo sirven siquiera instrumentalmente para ese objetivo, no digamos ya si sirven para formar a la gente, praxis, formar a la gente de manera que se mantenga consciente, activo y mantenga una lucha en continuidad. Nada. En este sentido yo soy muy crítico de la izquierda actual. Bien, es necesario mantener vivo y solidario este campo de la actividad humana que va de la eficacia al testimonio, del polo político al profético. Entre la ética y la política, la fidelidad a los valores, entre la ética y la política, la fidelidad a los valores y la eficacia ejecutiva. Se produce una tensión que suscita a veces un acuerdo siempre precario y milagroso. En este sentido es preciso hablar de una estructura trágica de la acción, ¿no? Entonces él habla de que hay caracteres más dados a la negociación, a la búsqueda de un resultado final, que es el carácter político. Y otros, Gandhi por ejemplo, ¿no? Otros que apuntan más a que resplandezcan los valores, a testimoniar de esos valores, y a través de eso pues sería a una pedagogía del pueblo, ¿no? Entonces es el profeta. El profeta que mantiene una fidelidad absoluta al valor, caiga quien caiga. Bueno, y él dice, bueno, se trata de una tensión entre las dos cosas. Lo ideal sería que se pudieran juntar, que se pudieran equilibrar las dos, pero generalmente vamos más hacia un lado o hacia otro. A veces el político politiquero, ¿qué es lo que hace? Que se olvida totalmente del polo de los valores, del polo profético. Busca la eficacia y a veces la eficacia para sí mismo. A lo mejor de los casos busca unos resultados y con tal de llegar a eso, da igual que haya pasado con la persona, aunque se haya llegado a esos resultados. Otros, no. El peligro del profeta puede ser que sea un falso profeta y que lo único que haga sea desvincularse, es decir, no, esta gente no dan un paso, esto va en sentido contrario a lo que debe ser la evolución de una sociedad. No, no es eso, no es eso. Me quito del medio. No. El profeta tiene que testimoniar con la vida, no con la abstención. Bien, entonces a eso nos lleva la idea de persona que tiene Mounier.
Pasamos a la comunidad, porque me enrollo. La comunidad no es solamente una de las estructuras principales de la persona, es la experiencia y el acto fundamental de la persona. Dice muy bien, el acto fundamental de la persona no es separarse, es comunicarse. No es preservarse, es darse. La intencionalidad, que desvela su esencia y realiza su existencia, consiste en un hacia otros. No el ser solitario, el yo solitario de Descartes, sino el ser con los otros y el ser hacia otros. La llamada comunitaria encuentra su fundamento en la naturaleza misma de la persona, en el hecho primitivo que la constituye como tal, la comunicación no solamente de las conciencias, sino de las existencias. La relación yo-tú, que no es otra que el amor. La persona es amor por naturaleza y vocación. Al tratar el tema de la propiedad, por ejemplo, Munir dice, el problema de la propiedad es un problema particular de un problema más general, que es el problema de la comunicación. La propiedad privada es una propiedad que no se comunica, que no circula. Entonces, la comunicación debe llevar en un desarrollo verdaderamente personal a la comunicación también de la propiedad. Pero hace falta un aprendizaje de la comunidad. Hay gente muy alegre, muy entusiasta de la comunidad, que se cree que la comunidad viene caída del cielo. Pues no es así, no es algo espontáneo, no es algo que vaya, que se nos aparezca, una aparición de la Virgen, ¿no? Hace falta un aprendizaje de la comunidad, una práctica de la comunicación, un ejercicio del amor. Si definimos la persona y el individuo como dos polos opuestos, el individuo que va hacia lo alto, la persona que va hacia lo alto y hacia la luz del ser y a la apertura del otro, y el individuo que va hacia lo bajo, la oscuridad del tener y la clausura de sí, debemos añadir que somos atraídos sin cesar del uno al otro, no pudiendo vaciar completamente un fondo de opacidad, una cierta indisponibilidad que revela el contenido dramático de nuestra existencia. Es más cómodo recluirnos nosotros mismos, ¿no? La comunidad perfecta no se obtiene de golpe, requiere una ascesis comunitaria. Hay grados de comunidad desde... Aquí voy a cortar ya porque si no, esto habría también mucho que hablar, ¿no? Él habla de un primer grado que es la no existencia práctica de la comunidad, el mundo del sé. Se refiere a la descripción que hace Heidegger del mundo del sé, del hombre que se deja vivir la vida, ¿no? Que no es protagonista ni de su propia vida y vive en las habladurías, se dice, se habla, se hace, se deshace, se tiene, ¿no? se va, se viene, ¿no? Pero ¿quién va? ¿Quién viene? ¿Quién? No hay nadie que diga, aquí estoy, presente, ¿no? Y que es el mundo de la inautenticidad, que dice Heidegger, ¿no? Hay otros grados, como serían la comunidad en nosotros, en donde la gente se une por una afinidad, por unos hábitos comunes, por unas ideas compartidas. Luego tendríamos las sociedades vitales, que no se eligen, la tribu, la familia, el colectivo, la patria, aquí los catalanes, ¿no? Vascos, todo eso. Sociedades vitales, orientadas sobre todo hacia lo agradable, hacia lo útil, hacia la felicidad. Luego habría las sociedades razonables. Esto predomina mucho en el mundo actual, tan anónimo, que es formar comunidad por contrato. Toda la teoría política moderna está sustentada sobre el contractualismo, ¿no? Entonces, esto nos da la idea de que lo primero es el individuo y que la sociedad es un resultado de la unidad de los individuos, cosa que al contrario lo que plantea Munier. No existe persona sin comunidad, no existe comunidad sin persona. En la medida que uno de los dos polos va perdiendo fuerza, lo pierde también el otro. Bueno, son las sociedades racionales que se unen por algo impersonal, como puede ser el contrato, por un tipo de conducta formal,
y nada más, ¿no? Y él plantea lo que sería el ideal de la comunidad personalista. La comunidad personalista sería una persona de personas. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir una comunidad donde cada uno mantiene el máximo de vida personal, realiza su vocación, tiene una completa libertad y al mismo tiempo los otros no son un obstáculo, sino que facilitan todo eso. No van en contra de eso, sino que lo facilitan. Es un grupo, es una comunidad, aquella donde la unidad se da de corazón a corazón, de persona a persona. La unidad, el vínculo, es cordial, es un vínculo por el corazón. No como en las sociedades racionales, por la cabeza. Es la totalidad de la persona que se comunica en el interior de esa comunidad para promover a cada una de las otras. Claro, este planteamiento es ideal, pero sería a donde deberían tender todos los tipos de comunidades. Que esto vaya por este camino, pues sería la cuestión nuestra, ¿no? Y bueno, yo lo dejo aquí, porque si no nos comemos todo el tiempo, ¿no? Entonces, tenéis pensado ahora pues comentar cosas, ¿no? Y ahora pues habláis vosotros. Enhorabuena. Gracias. Sigo dándole vueltas a la cabeza, ¿No? porque prefiero llamar acción en vez de lucha a lo que realmente Munier quería o proponía, si es que tenía esa figura o esa mística en él, ¿no? Pero tú conoces más su obra. Hombre, ver a Munier como un loco de la acción y transformas a su vida real y no era ningún loco de la acción, ¿no? Era una persona que entendía muy bien las mediaciones y que la acción tiene sus tiempos, y que no se puede llegar a un resultado a fuerza de voluntad solo, ¿no? O sea, a fuerza de tirar de la planta lo que hace es que te la llevas. Si no respeta su tiempo, la planta tiene que crecer por sí misma según el ritmo de su naturaleza. Si tú empiezas a tirar para que sea más alta, al final la sacas de raíz y acabas con ella, ¿no? Entonces, en ese sentido, Munier tenía el sentido pues, del tiempo, del acontecimiento, de que cada cosa requería su maduración. Y su acción pues transcurre, no lo he comentado al principio, el movimiento Esprit tenía ese aspecto reflexivo que culmina con la revista Esprit, que alimenta a esas comunidades que reflexionan, tratan de desarrollar una espiritualidad. Pero había también un grupo que era la otra cara y que estaba dentro del movimiento, que era la tercera fuerza, ¿no? La Troisième Force. Bien. Este era el brazo político del movimiento. Pero muy pronto, en cuestión de un año así, se separó del movimiento Esprit. Y se separó pues por un choque de trenes, ¿no? Munier chocó con, no recuerdo, Jordi Sar, el dirigente, ¿no? el coordinador de la tercera fuerza. Porque las urgencias de la política, el deseo de eficacia y todo eso estaban tirando con tal fuerza que veía que el aspecto profético se iba a diluir, y efectivamente así fue. Fuera de Esprit, la Troisième Force terminó absorbida dentro de otro movimiento, ¿no? El frente de otro tipo socialista, luego terminaron en el socialismo. No duraron nada. La Munier veía que era necesario para un movimiento político, por eso yo creo que Vogel tiene razón, ¿no? Munier no creó realmente un movimiento político porque veía que eso requería mucho más tiempo para desarrollarse, y lo que hizo fue aportar a su nivel en el terreno intelectual y en el cultural, trabajar en esa mediación. Entonces, yo creo que él dice en alguna parte en el primer tomo que él entiende que la revolución, cuando llegue, hace posible dos reacciones. Una, de tratar de enderezarla hacia una sociedad más humana, o la otra, de reacción contraria, las dos. O sea,
Las dos pueden llevar consigo violencia, pero a veces la violencia no es evitable. En la historia no se ha podido evitar nunca la violencia. Lo que hay que tratar de hacer es que sea mínima. Entonces, él descarta la reacción, porque eso sí daría lugar a una violencia tremenda, ¿no? Y dentro de una revolución intentar manejarla, intentar que se desarrolle en un sentido de mayor humanidad, lo cual no estaba asegurado. Cuando él plantea el compromiso con el Frente Popular y todo esto, sabe que no va a tener todo el control de sus acciones, que las acciones se realizan con unas intenciones, pero en el curso de su trayectoria pues pueden tener consecuencias que uno no había pensado. Pero aquí se trataría de ver, bueno, las consecuencias no son siempre previsibles, pero los principios desde los cuales se actúa sí son seguros. Entonces hay que intentar confiar en los principios que uno tiene y actuar desde ahí, aunque sepa que puede dar lugar a todo lo contrario, ¿no? Cuando ha ocurrido que gente que ha querido trabajar por la paz, lo que ha hecho, que el resultado ha sido empeorar, ¿no? Y dar lugar a una guerra. Por ejemplo, yo no estoy muy de acuerdo, pero bueno, a Monseñor Romero en El Salvador dicen que su acción, pues lo que hizo fue precipitar la guerra cuando él quería la paz. Pero yo creo que tenía que hacerlo, ¿no? Por desgracia no pudo controlar aquello, ¿no? Se puede ir de las manos. Se posicionó con la miseria. Claro, ¿no? Entonces, las éticas consecuencialistas yo creo que tienen ese problema. O sea, claro, uno debe intentar evitar las consecuencias negativas de su acción dentro de lo posible, pero todo no se va a poder, ¿no? Las éticas de principio tienen ese aspecto, ¿no? de que, bueno, por lo menos sustentado en principios seguros podemos orientarnos bien. Luego otra cosa, ¿no? La forma, él habla también, hoy día, a lo mejor, aparentemente contra lo que he dicho, pero bueno, no tanto. Él dice, a mí me gustaría que no se dijera qué fuerza de espíritu, ¿no? Yo no quiero que se diga, que se admire a Mounier y se diga, perdón, a Esprit y digan, qué fuerza. No, yo quiero que se diga, qué luz, ¿no? Él dice que los revolucionarios lo son más por la luz que por la fuerza, ¿no? Si la acción es esclarecida, ¿no? Es mejor que si es fuerte. Muy interesante la idea de lo profético. Y sobre la misión, ¿dijo él alguna frase? ¿Sobre? La misión o su misión. Su misión. Su misión era aportar dentro de esas transformaciones que él veía que iban a suceder, estaban en marcha, aportar el primado de la persona dentro de todo esto, ¿no? Que todo fuera conducido por el principio, el método y el fin, la perspectiva de la persona. Hay otro aspecto también que sería, no he hablado de él, se podría hablar bastante porque es muy importante, que es su misión como creyente, ¿no? y que tiene que ver pues con la purificación del cristianismo. He citado algo así de pasada, ¿no? Pero no ha sido absorbido por unas fuerzas que en sí mismas son anticristianas. Entonces hay que liberar al cristianismo para que actúe con autenticidad, y eso significa con profetismo. Entonces ahí yo creo que eso es una buena parte de su misión, ¿no? Como él la entendía. Es una misión de diálogo, ¿no? Es una misión ecuménica. Entonces estamos hablando... quería limpiar, que quería dejar atrás, o fuera. Estamos hablando de que muere en el año 50. El Concilio Vaticano II todavía tarda 12 años, ¿no? Y muchas de las intuiciones que él tiene las reconoce el Vaticano II. Bueno, ¿qué quiere dejar él fuera? Pues sobre todo el marco burgués que aprisiona al cristianismo, ¿no? Un cristianismo que se asocia a la buena sociedad, a la buena gente, a los propietarios, que siendo tan materialistas en sí, pues se recubren, para ser reconocidos por ese lado, pues de un ritualismo,
de una aproximación a las ideas del cristianismo, pero no a los actos del cristianismo. ¿Qué quiere dejar fuera? Pues el divorcio de los pobres con la Iglesia. Él ve que la evolución de la modernidad y posteriormente, ¿no?, con el marxismo, el anarquismo y todo esto, la esperanza de los pobres está en esos movimientos y está alejada de la Iglesia, ¿no? Entonces él quiere también rectificar ese terreno para conquistar la confianza de los pobres. El testimonio que está dando la Iglesia es un obstáculo. Quiere, pues, volver a los valores del Sermón de la Montaña, ¿no? Actuar con fuerza, luchando, pero desde esa debilidad, desde el desarme, ¿no?, desde la pobreza. Una iglesia que está asociada con los ricos es una iglesia que ha traicionado a Cristo. En ese sentido es una de las cosas más interesantes para el que sea creyente, sobre todo de la vida de Munier. De ahí que en los movimientos cristianos de América Latina, yo he conocido bastante, ¿no?, la teología de la liberación y todo eso, no a Munier directamente porque no tan conocido, pero en los años previos al nacimiento de la teología de la liberación sí que hay mucha gente que ha leído a Munier. Yo he conocido gente de Argentina, de Perú, de otros sitios, viejos militantes de la democracia cristiana, que allí era prácticamente inexistente, que lo conocían muy bien. Y bueno, pues lo que dice Munier y lo que dice la teología de la liberación es muy aproximado. No dentro de, bueno, la teología de la liberación habría que hablar no de una, sino de muchas teologías de la liberación, ¿no? Entonces, pues sí, de las teologías de Gustavo Gutiérrez, ¿no?, y de algunos más, que no se han aproximado tanto al marxismo, porque hay otros sectores que son más, han bebido demasiado del marxismo. ¿Han revolucionado demasiado? No, yo diría que no han revolucionado, sino que han tergiversado y que se han confiado mucho en las tesis marxistas, cuando las tesis marxistas son muy difícilmente reconciliables con las tesis cristianas y lo espiritual, ¿no? Hay aspectos del marxismo que son integrables y que no se deberían olvidar, ¿no?, que es lo que hace Munier, ¿no? O sea, Munier alaba el análisis de la alienación que hace Marx, ¿no?, y alaba su análisis de las infraestructuras, pero luego en el análisis de la de la superestructura religiosa, de la alienación religiosa, Munier no acepta lo que dice Marx en absoluto. Y yo recientemente también he estado mirando estas cosas, ¿no?, y bueno, coincido con él en que Marx no olió lo religioso por ningún lado. Tiene una visión totalmente irreal, ¿no?, aunque acierte en algunas cosas, pero el conjunto es irreal. Nietzsche fue mucho más certero para entender la esencia de la religión. Hacemos un círculo, chicos, y continuamos el coloquio, porque es tiempo de coloquio.